Dice la palabra del Señor y quiero que lo leamos juntos, bien fuerte. 1, 2 y 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué más dice? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. A ver, más fuerte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias en esta tarde preciosa porque hemos sentido tu presencia, Señor, en medio nuestro, y te damos gloria por eso. Hoy oramos que tú, Señor, nos hables a nuestro corazón a través de tu palabra. Ella es viva y eficaz y queremos ser transformados, edificados y fortalecidos, Señor, en esta tarde preciosa. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Al leer y ver las noticias de cómo está nuestro mundo hoy en día, nuestro corazón se duele porque vemos cómo nuestra sociedad sin Cristo está hecha un caos. Desde la política, la moral, la maldad, nuestra sociedad que no tiene a Cristo está pervertida y embarrada por el problema más grande, la enfermedad más grande que el mundo ha tenido, que es el pecado. Ahí tenemos recientemente el conflicto en Afganistán, el grupo islámico extremista de los talibanes que tomaron control, y esta gente persigue a los otros que no crean como ellos, por ejemplo los cristianos, porque ellos en su pensamiento radical fuerzan a las personas a pensar como ellos. Opresión en otros países comunistas que conocemos, distintos problemas económicos de pobreza en distintos países. En lo moral, obviamente, vemos cómo el pecado se ha estado diseminando en las naciones aprobando el pecado de manera oficial nacionalmente, el homosexualismo tomando auge, tanto así que en cada película prácticamente ya por lo menos ponen un personaje desviado para así darle el mensaje subliminal a nuestra generación de que no es tan malo y que es bueno dejar saber lo que siente en su corazón. Estaba impresionado en estos días la maldad, cómo ha crecido tanto que en las librerías y en los juguetes, en las tiendas de juguetes de niños, constantemente todo es mensaje subliminal, arcoíris, mensajes subliminales, todo para corromper nuestra generación. Y tenemos que decir que nuestra sociedad está pervertida, está contaminada, y todo se resume en un problema espiritual, porque se trata de lo que el pecado ha hecho en el hombre, la muerte que el pecado ha hecho en el hombre, y todas estas cosas, los conflictos políticos, los conflictos entre las naciones, los conflictos internos, guerras civiles entre los países, los problemas morales, la maldad, los números de crímenes en los barrios, ciudades y países, todo tiene que ver con un problema, la raíz, un problema espiritual. Y tenemos que decir que obviamente nuestra comunidad, nuestra sociedad urgentemente necesita la salvación y el rescate de nuestro Señor Jesucristo. Si usted le cree, dice amén en este día. Ahora bien, aquí es donde entra el papel de la iglesia como un papel fundamental, importante, porque al ver el caos espiritual que nuestra generación sin Cristo vive, al ver cómo la gente anda desamparada sin Cristo, espiritualmente desamparada, nosotros tenemos que decidir entre tomar una actitud pasiva, o sea que no hace nada al respecto, o una actitud proactiva que genere un cambio en nuestra sociedad.
Hoy quiero hablar un poco acerca de la necesidad de que como cristianos seamos un factor de influencia, cambio y transformación para nuestra sociedad que nos rodea, y que así muchos sean tocados por el Señor. Y mi deseo es que hoy salgamos de aquí apasionados aún más por impactar a nuestra sociedad inconversa con el mensaje de Jesucristo. Al leer este pasaje, esta mañana preciosa, este pasaje conocido mundialmente, Mateo capítulo 5, lo primero que me pregunto es: ¿a quién estará hablando el Señor Jesús? Porque cuando Jesús habla en este capítulo 5, versículo 13, Él dice 2 veces: vosotros sois, vosotros. Y al analizar en el pasaje a quién le está hablando Jesús, el versículo 1 nos dice a quién le está hablando, porque dice el versículo 1 del capítulo 5, lo que abre el gran sermón del monte. Dice el versículo 1 que viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Quiénes vinieron a él? Sus discípulos. Había miles de personas que seguían al Señor, estaban en un valle. Miles de personas lo seguían a él, interesados por los panes, por los peces, por las bendiciones, por la multiplicación, quizás pensando que sería un rey político que había sido enviado para libertarles del yugo romano. Pero cuando el Señor subía al monte, dice la palabra que sus discípulos, quizás aquellos 12 y los discípulos, aquellos que no eran seguidores por las bendiciones, sino los discípulos, se acercaron a él. Y cuando se acercaron a él y subieron al monte, entonces Jesús comenzó a darles a ellos una palabra que les declaraba identidad, porque les hablaba y les decía: vosotros sois. Diga fuerte conmigo: vosotros sois. Otra vez: vosotros sois. Y 2 veces el Señor habla acerca de vosotros sois, porque todo aquel discípulo al cual Jesús ha llamado y que ha subido al monte con él y que se ha sentado con él, aleluya, y que escucha la palabra de él, se convierte en alguien que recibe la identidad de Cristo en su corazón. Y en esa identidad hay un llamado, hay un propósito, hay una misión. Por eso, si alguien en este día pregunta: ¿cuál será mi propósito en la vida?, quiero decirte: Dios te ha llamado, te ha salvado, pero Él también tiene un propósito con su vida, porque nadie que Él llama lo deja sin identidad, sin propósito. Dios llama, Dios capacita, Dios nos da identidad y Dios nos da una misión y una responsabilidad. Y cuando Jesús habla vosotros sois a sus discípulos 2 veces, vosotros sois, les da en estos versículos que hemos leído cuál es su identidad. Pero en esa identidad está también incluido su misión, su trabajo, su responsabilidad, porque el Señor les dijo: vosotros sois la sal. Diga fuerte: la sal. La sal de la tierra, la sal de la tierra. Después, en el siguiente versículo le dice: y vosotros sois, otra vez vosotros sois. Ahora dice: la luz del mundo. Y antes de explicar qué significa espiritualmente esto, me llama la atención que como la responsabilidad que Dios nos ha dado en su identidad a nosotros no es insignificante ni poca cosa, sino que es una gran responsabilidad, porque Él menciona la tierra, menciona el mundo, y cuando dice la tierra y el mundo y habla de la sal que ya lo voy a ir adelantando, que preserva la verdad en la tierra, y cuando habla de la luz de que ilumina el mundo, no está hablando de una responsabilidad inferior, sino que nos llama a nosotros, que somos la sal en singular, la sal de la tierra, somos la luz del mundo, porque la responsabilidad de ser sal y de ser luz, Dios no se la dio a los presidentes, no se la dio a los políticos, no se la dio a los maestros, no se la dio a las escuelas, no se lo dio a los sistemas políticos, se lo dio a la iglesia, a los discípulos, a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo.
Usted y yo, mi hermano, tenemos una gran responsabilidad. Somos las únicas personas en el planeta Tierra que todavía le damos a este mundo y a esta generación un poco de sal, un poco de luz, la luz de Cristo que impacta a través de las tinieblas. Aleluya. Cuando leemos aquí que somos sal y que somos luz, ¿qué pudiera significar esto? Estaba leyendo en esta mañana preciosa cómo la sal era usada en distintos escenarios. Por ejemplo, a veces se usaba para condimentar obviamente la comida, como todavía se hace hoy. También a veces en los sacrificios que se hacía como ingrediente del incienso sagrado se mezclaba ahí la sal a veces con el incienso. También cuando había una guerra y los enemigos minaban todo el campo fértil de los enemigos, lo minaban con sal para que se hiciera el campo de los enemigos estéril. Pero creo que cuando el Señor habla sobre que somos sal, está hablando sobre una capacidad, una propiedad y un uso especial que la sal tiene, que es preservar de la corrupción. Preservar de la corrupción. Por ejemplo, se ponía antes la sal para preservar las carnes de que no se corrompieran, no se contaminaran. No había antes aire acondicionado, no había tampoco refrigeración, y entonces se usaba la sal para preservar la carne cortada, que no se corrompiera, porque la corrupción es algo que no comienza de la noche a la mañana, sino algo progresivo, poco a poco, como un saco de papas. Me acuerdo allá cuando era niño que papá y mamá compraban el saco de papas que alguien nos traía hasta la puerta, nos vendía, y cuando el saco de papas uno lo descuidaba, lo dejaba por mucho tiempo, una de las papas se contaminaba y así iba contaminando las otras, y si uno no sacaba rápidamente las papas buenas, la pudredumbre abarcaba el saco entero de las papas, porque la corrupción no es algo que de pronto llega, sino que la corrupción espiritual es algo que va poco a poco, algo progresivo, como las personas que se apartan de Dios y todavía mantienen ciertos niveles de moral, ciertos valores, pero poco a poco se van corrompiendo, porque la corrupción es progresiva. Y cuando Cristo nos dice vosotros sois la sal de la tierra, nos está hablando de una responsabilidad que la iglesia tiene de preservar la verdad y la doctrina y la palabra de Cristo, de que no se corrompa con la corrupción, valga la redundancia, la pudredumbre que hay en este mundo. Es que el pecado distorsionó la imagen y semejanza de Dios en nosotros, la distorsionó. El pecado ha corrompido los reinos políticos, tanto así que Satanás le dijo a Cristo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de este mundo, porque a mí fueron dados. El hombre le entregó a Satanás las riendas. Por eso nuestros sistemas políticos están perdidos, por eso nuestros países están perdidos, porque reinan gente que no son cristianas, reinan gente que no temen a Dios, reinan gente controlados por Satanás, y así nuestra sociedad se ha ido corrompiendo moral, espiritualmente, sexualmente, a un nivel estratosférico, y el pecado ha ido corrompiendo el mundo hasta tal nivel, y esto es lo más peligroso, que el pecado a veces intenta, el infierno a veces intenta corromper nuestros valores como iglesia, corromper nuestro principio como iglesia, corromper nuestra responsabilidad. Pero ahí es cuando la iglesia tiene que recordar, reconocer y aplicar que nosotros como discípulos de Cristo hemos recibido la responsabilidad de levantar la palabra en alto y decir: esto no se negocia con nada, esto no se negocia con leyes judiciales, esto no se negocia con ningún sistema político, con ninguna nueva teología, doctrina que la gente se invente. La sal preserva la verdad, y repito lo que dije en el principio: no es a los políticos que Dios les dio la responsabilidad de preservar como sal la verdad, sino que es la iglesia la responsable de que, aunque el mundo se pervierta más y más, como la Biblia profetiza que sucederá, es la iglesia la que tiene la
capacidad, porque es a través del Espíritu Santo y su palabra, de preservar la verdad y decir: el mundo va para allá, pero la Biblia dice esto. El mundo camina así, pero la Biblia dice esto. El mundo peca así, pero la Biblia dice esto. El mundo quiere cambiar el diseño original, pero la Biblia dice esto. El mundo quiere influenciarnos y llamarnos retrógrados y ya decirnos que cambiemos nuestra manera de pensar, pero la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. La iglesia tiene la responsabilidad de preservar la verdad, la doctrina de Cristo, de que no se corrompa. Y cuando un cristiano cambia la verdad, cambia la doctrina bíblica, cambia lo que Dios ha dado por pensamientos de este mundo, por cosas modernas del mundo, leyes nuevas, ahí la persona deja de ser sal. Pero no solamente Jesús nos llamó a ser sal, sino que también nos llamó a ser luz. Y luz es distinto a sal, porque sal preserva, sal evita que mis convicciones se corrompan. La sal evita que la verdad se diluya. La sal evita que la verdad se mezcle con la oscuridad, que se mezcle con el engaño. Pero la luz no solamente es algo para cuidarme yo, sino que la luz tiene un efecto distinto, porque la luz es para iluminar a otros, porque la oscuridad no existe, sino que es la ausencia de la luz. Aleluya. Y cuando Cristo nos está diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, nos dice: ustedes son los que van a preservar la verdad. Pero cuando dice soy la luz del mundo, habla de un poder. Aleluya. Un poder que la iglesia tiene a través del Espíritu Santo, que es que cuando la iglesia predica la palabra del Señor, la iglesia está iluminando a este mundo perdido con la palabra del Señor. Y ahora no solamente somos cristianos que no nos dejamos corromper por el mundo, sino somos cristianos creyentes, redimidos, discípulos de Cristo, que iluminamos al mundo con la luz preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. Una vez puse en las redes sociales: hermanos, nosotros somos la luz de este mundo. Y una hermana me dijo: pastor, muy cariñosa ella, ¿cómo es eso que nosotros somos la luz del mundo? Eso es egocentrismo, pastor. Cristo es la luz del mundo. Y dije: sí, hermana, pero Cristo nos llama a nosotros la luz del mundo, porque nosotros no brillamos con luz propia, brillamos con la luz de Jesucristo. Aleluya. El que tiene a Cristo tiene la capacidad y el poder de impactar al mundo con la luz de Cristo que habita en nuestro corazón. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad de iluminar al que está perdido. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad de iluminar al que está en la borrachera. Es la iglesia la que tiene la responsabilidad de tomar la palabra y darle la verdad al que está embarrado, sucio por el pecado. Como el pecado coge a la gente, la revuelca toda en el fanguero. Pero la iglesia es la responsable de traerle luz a este mundo que camina en tinieblas. La gente sin Cristo camina en tinieblas. Cuando habla, usted se da cuenta que habla en tinieblas. Cuando saca de su corazón, usted se da cuenta que lo que tiene es tinieblas, porque todo lo que habla es pecado. Cuando usted mira su contorno, su familia, matrimonio destruido, familia destruida, fracasada en muchas áreas. ¿Por qué? Porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios no puede ser burlado. Y cuando alguien anda en tinieblas, todo en la vida comienza a regarse y a contaminarse con las tinieblas, desde primero el área espiritual hasta la familia, hasta las finanzas incluso, y toda área del ser humano entra en tinieblas cuando el hombre anda alejado del Señor. Pero la iglesia ha sido llamada para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Sin embargo, permítame hacer una pausa aquí para decir esto. Hay un peligro cuando la iglesia ve el pecado. Cuando la iglesia ve a la gente alejada. Y cuando digo iglesia no hablo de estas cuatro paredes, hablo la iglesia, la iglesia, la iglesia. Nosotros. Hay un peligro cuando vemos el pecado, vemos a la familia
embarrada por el pecado y no les decimos su pecado. Y vemos que están yendo rumbo al infierno. Los vemos destrozados por el pecado y solamente nos sentimos tristes, pero somos incapaces de decirle la verdad. Somos incapaces de decirle la verdad por temor a ofenderle. Y a veces creo que todos hemos fallado a veces de callarnos la verdad por temor de ofender a alguien. Pero la iglesia, el cristiano, no se puede callar la verdad. Primero, no puede dejar que el mundo me corrompa a mí. Conviértanse ellos a ti y no nosotros a ellos. Aleluya. Pero también tenemos que hacer luz e impactarle, darle de lo que tengo, darle de lo que Cristo me ha dado, darle de la verdad que Cristo me ha dado. Pero hay un peligro cuando vemos el pecado, la sociedad desviándose y nosotros callamos y nos reservamos la verdad para nosotros. Hay un peligro. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Sí, versículo 13. Pero si la sal se desvaneciere. Diga fuerte: se desvaneciere. Cuando la sal se desvanece, ya no sirve, es inútil. Y habla de, cuando se desvanece, habla de identidad. Lo que es su identidad se ha desvanecido. Oiga esto: cuando la sal dice, si la sal se desvaneciere, y ojo como Cristo lo pone aquí como una posibilidad de la cual tenemos que cuidarnos. Si la sal se desvaneciere, la tierra ¿con qué será salada? En otras palabras, ¿quién preserva en este mundo la verdad de Cristo si no somos nosotros su iglesia? Aleluya. En otras palabras, ¿quién impacta al mundo si no es la iglesia? Los políticos no, los presidentes no. Si nosotros nos desvanecemos y no preservamos la verdad, dijo Cristo, no servimos para más nada. La sal, si se desvanece, dice, no sirve para más nada. Oiga esto, qué triste, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hay un gozo tremendo y un privilegio tremendo cuando por ser cristiano se burlan de ti en el trabajo. Pero cuando alguien ha dejado de ser sal y no vive en santidad para Dios, y la gente en el trabajo que saben que es cristiano lo comienzan a ver en pecado y embarrándose, rápidamente lo acusan. Con razón, dice la Biblia, nadie sufra como homicida, ladrón, etcétera. Y cuando la persona deja de ser sal, de conservar la verdad, de conservar la santidad, y comienza a darle un mal testimonio a otras personas, lo que pasa ahí es que, dijo Cristo, no sirve para más nada, sino que es echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada por los hombres incrédulos. Cuando alguien deja de ser sal, deja de conservar la verdad, comienza a dar mal testimonio en la sociedad, comienza a dar testimonio de pecado y se embarra con el pecado. La gente que sabe hasta mejor que un cristiano cómo debe vivir un cristiano, si lo cree diga amén, ¿verdad que sí? El mundo sabe mejor que nosotros a veces cómo se conduce un cristiano. Y cuando alguien no da testimonio, deja de ser sal, deja que los amigos lo contagien a él, dejan que el mundo lo embarre a él y no guarda sus estándares y no guarda sus principios, no sirve la sal, sino que es hollada por los hombres. Si la sal se desvaneciere, diga conmigo, yo nunca me voy a desvanecer. Aleluya. Si la iglesia dejara de preservar la verdad, y de alumbrar a los demás, ¿quién alumbra a los inconversos? ¿Quién preserva la verdad? ¿Quién alumbra a este mundo que anda en tinieblas? La iglesia, mi estimado hermano, este es el mensaje que sentí dar en esta mañana. Si nosotros como iglesia nos callamos y no predicamos el evangelio y vemos a nuestra sociedad perdida y no les decimos que están perdidos en el pecado, si al hombre, a nuestra familia que es impía, no le decimos que si muere en esa condición se va para el infierno, lo estamos defraudando, no le estamos mostrando amor. Aunque se hiera a ver si se ofenda, hay que decirle, el pecado te lleva
lleva a condenación eterna. Si sigues como estás y mueres sin Cristo, te vas al infierno, porque la paga del pecado es muerte. Pero te quiero decir que Cristo te ama, te quiere salvar, pagó por tus pecados. Recíbelo en tu corazón. La iglesia tiene que ser sal. No se puede callar la iglesia, no se puede quedar de brazos cruzados. Mientras recibí esta palabra del Señor, me recordé de 3 hombres del Antiguo Testamento que eran buenos, eran justos, pero tomaron una actitud pasiva y vieron el pecado y no hicieron nada, y vino entonces la destrucción. El primero de ellos fue un sumo sacerdote de la tribu de Leví, un hombre con llamado de Dios, un hombre que aparentemente en su juventud escuchaba la voz de Dios, tenía toda la disposición, pero el hombre ya llegó a una edad que era anciano, y los hijos suyos comenzaron a entrar en el ministerio y comenzaron a pecar. Me refiero al sumo sacerdote Elí. ¿Se recuerda usted? Primero de Samuel, primer libro de Samuel. Y Elí vio como sus hijos, sus 2 hijos, pecaban en el tabernáculo, no solamente robándole a Dios, sino fornicando sexualmente. Esto está fuerte, dentro del mismo tabernáculo de Dios. Y sin arrepentimiento, sin arrepentirse. Y en distintas ocasiones Dios le habló a Elí: Elí, ¿qué está pasando? Ha entrado el pecado en mi casa, corrige esto, Elí. Y Elí le pasaba la mano al pecado para que sus hijos no se disgustaran. Y dice la Biblia en 1 de Samuel que él le decía: hijitos míos, ¿por qué hacen esto? Mira a la gente como a la mano. Ustedes, hijitos míos, si les fuera posible, no lo hagan más. Y le pasaba la mano. Hay un peligro cuando la autoridad pasa la mano y ve el pecado y lo deja pasar. Y entró el pecado en el tabernáculo y no importa, Dios entenderá. Y ve el pecado y no le voy a decir nada para que no se ofenda. Papi y mami me enseñaron a ser un buen padre. ¿Sabe cómo me enseñaron ellos a ser un buen padre? Siendo ellos buenos padres. Y a mí papi y mami no me dejaban pasar una, y eso se los agradezco hoy. Y me corrigieron y me dolía. Ay, cabezón, me dolía. Y hoy le doy gracias a Dios por eso. Porque dice la Biblia que el padre al hijo que ama si usted no disciplina al hijo para que no se ponga triste, dice la Biblia que después se es vergüenza de los padres. La autoridad está llamada a corregir, porque la corrección es parte de lo que es la autoridad. Y cuando no se corrige, crece el niño, o en este caso en términos espirituales, mal formado. Y tiene que haber un balance tanto en el ministerio como en la paternidad y en la maternidad, un balance entre amor, cariño y corrección, que nunca se confundan las dos cosas, que nunca demos solamente amor. ¿Esto es una clase para padres aquí o qué pasó? y que falle la corrección, ni que solo sea corrección y se vuelve un ogro. Eso funciona también en el ministerio. Elí era un hombre que no quería corregir, que no quería hablar la verdad, que no quería disciplinar, porque disciplinar es de Dios, porque el padre al hijo que ama lo disciplina, y no quería disciplinar, sacar los hijos del ministerio, y los dejó ahí hasta un día, una noche, donde Dios habló a través de un niñito, se cree de 12 años aproximadamente, llamado Samuel. Y Dios le dijo: esto es lo que voy a hacer a la casa de Elí. Han dejado el pecado entrar. Estoy parafraseándole. Y sus 2 hijos van a morir en el mismo día. Y aquella palabra fuerte Samuel la recibió. Y cuando amaneció, Elí le dijo: Samuel, dime todo lo que Dios te dijo. No calles nada. Y cuando Samuel dice la palabra,
Yo cuando leí este pasaje, yo pensé que Elí iba a decir: Dios mío, me arrepiento, perdón, perdón. ¿Cómo que mis dos hijos van a morir en el mismo día? ¿Cómo que la gloria de Israel va a ser traspasada? ¿Cómo? No, vamos a arrepentirnos, convocar ayuno, sacar a los perversos estos del ministerio. No. ¿Sabe usted lo que Elí dijo? Es Jehová, Él es Dios, haga lo que bien le parezca. Y en vez de arrepentirse e interceder, se portó pasivamente. Dijo: bueno, que venga lo que venga, en otras palabras. Y años después sucedió lo que Dios dijo. Los filisteos destrozaron a los israelitas. Se robaron el arca de Dios. El arca de Dios, los filisteos se la robaron. Mataron a los dos hijos de Elí al mismo tiempo. Elí, cuando recibe la noticia, del susto cae hacia atrás en un hombre grueso y se golpea acá y muere al instante. Mire cuánto juicio. Y su nuera, la esposa de uno de sus hijos que estaba embarazada, dio a luz y llamó al hijo Isboset y Cabot, que significa la gloria de Jehová ha sido traspasada. Qué nombre tan triste. Dios había hablado, el pecado estaba visible. Elí había tomado la actitud pasiva de ver el pecado y no hacer nada. Ezequías, un rey, un gran rey, digno de imitar en muchas áreas. Este hombre hablaba con Dios, era justo, sí. Sin embargo, un día después de haber estado enfermo, ¿sabe qué fue lo que sucedió? Vinieron unos embajadores de Babilonia. Aún ellos no eran, los babilonios no estaban frente a ellos para sitiarles. No, estaban allá los babilonios. Vinieron los embajadores a ver cómo estaba el rey Ezequías, que antes había estado enfermo. Y llegaron los embajadores impíos, que no tienen parte ni suerte en las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Aleluya. Y cuando Ezequías los recibió, los entró a su casa, los entró a su riqueza, le mostró los perfumes, le mostró todo lo que Dios le había dado y lo metió en lo íntimo de su casa, en lo íntimo de su reino. Cuando se fueron, vino el profeta Isaías y le dijo: ¿qué has hecho, rey Ezequías? ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué has hecho con ellos? Ezequías dijo: le hemos dado todo. Y el rey Isaías le dijo: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Al menos habrá paz y seguridad en mis días. O sea, por lo menos mientras yo viva, vamos a estar tranquilitos. Después que yo muera, sí, mis hijos y mis nietos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Y el hombre se quedó, mire, pasivo. Yo creo que Dios le está hablando a una iglesia en esta tarde, que Dios quiere que tenga pasión por las almas, que se alerte ante el pecado. No que ve el pecado, ay, mira lo que pasó. No, sino que se alerte, se alarme. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que corregirlo, hay que sanar, hay que hacer algo. Pero Ezequías se quedó pasivo sin hacer nada al ver el pecado. Y por último ejemplo, el justo Lot, sobrino de Abraham. Era un hombre justo. Parece que no era un tipo de mucha oración, de que consultaba mucho a Dios. Quizás porque no le consultó a Dios antes de irse para Sodoma y Gomorra. Miró lo superficial y fue para allá. Pero era un hombre justo. Era tan justo que dice 2 de Pedro 2:8 que Lot, que moraba ahí en Sodoma frente a los pecadores de pecados horrendos. Por ejemplo, la homosexualidad. Tanto así que cuando vinieron los ángeles, los hombres de la ciudad querían yacer con los ángeles sexualmente. Y Lot tuvo que esconderlos en su casa. Fíjense qué tipo de perversión había en estas ciudades. Dice que Lot moraba entre ellos. Dice, afligía
cada día su alma justa. Esta es palabra de Dios. Dios no miente. El hombre era justo. El hombre sabía lo que el pecado era. El hombre se afligía por el pecado, como todos debemos hacer al ver el pecado. Dice, afligía su alma viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que me llama la atención es que Lot, aunque fue un hombre justo, temeroso de Dios, aparentemente no logró ejercer ningún tipo de influencia, ni fue un factor de cambio y transformación en lo suyo. ¿Sabe qué? Porque la Biblia no habla de la esposa de él como justa, ni de las hijas, ni de los yernos. Habla de él, pero él no pudo ejercer influencia en su familia, tanto así que la familia, cuando vinieron los ángeles a sacarlos aquella noche en la madrugada, tuvieron que sacarlo con fuerza. Vamos, apresúrense, salgan de la ciudad, viene juicio. Y iban ellos lentos ahí, demorándose, y tuvieron que sacarlo por la mano y le dijeron, no miren hacia atrás. Pero la esposa de Lot no iba con el mismo enfoque puesto, no iba con la misma mentalidad, no iba bajo el mismo GPS. Y aquella mujer de pronto miró hacia atrás, quizás mirando la vida antigua, quizás mirando, mira todo lo que voy a perder, mira la ciudad tan linda, y vamos a salir de aquí porque este loco esposo mío dice que viene juicio. Estos dos extraños que han llegado, mira qué linda la ciudad. Y cuando se dio vuelta para mirar atrás, quedó convertida en una estatua de sal. Estatua de sal. Lot era justo, pero no pudo influenciarla a ella a tener sus mismos valores, principios. Pero sus hijas, ¿verdad que sí las pudo influenciar bien? Tampoco. Las muy mundanitas querían casarse con inconversos, con gente de Sodoma. ¿Qué tipo de principio le estaba sembrando ahí? Querían casarse con inconversos. Y cuando salieron, ellas pensaban que ya se había acabado el mundo. Papá, llegó el apocalipsis, que todavía no estaba en ese tiempo, obviamente. Y cometieron las dos incesto. Emborracharon a su papá, cometieron incesto. Y de esas dos hijas con su papá salieron dos naciones que fueron enemigas de Israel durante siglos. Pero los yernos sí pudieron ser influenciados, ¿verdad que sí? Los yernos impíos, cuando Lot fue a avisarles, tampoco creyeron, porque Lot era un hombre justo, pero que había cruzado sus brazos ante el pecado. Fue sal, sí, porque él no se dejó corromper, pero le faltó ser luz. No influenció ni a su esposa, ni a sus hijas, ni a sus yernos, ni a la comunidad pecadora de Sodoma. Y Lot quedó marcado en alguien en la historia que era justo, pero que se había quedado de brazos cruzados ante lo mal hecho. Dios quiere levantar una iglesia que ve el pecado y no le sonríe al pecado. Tenemos que amar al pecador, sí. Tenemos que recibir la gente como son, sí. Pero la iglesia no se puede callar la verdad y dejar de anunciar la santidad y la palabra de Cristo por temor a ofender a las personas. Aleluya. Mire, hermano querido, usted no deje de hablar la palabra. La palabra es viva y eficaz. Aleluya. Oh, hermano, la iglesia no se puede quedar quieta ante el pecado. No puede quedarse así, ay, mira cómo mi generación se pierde. No, la iglesia necesita ser un factor de cambio, un factor de transformación, porque quizás usted sea lo más cercano que esa persona en el trabajo va a atender a una iglesia, va a atender a Cristo. Quizás usted es el contacto más cercano que esa persona tendrá para acceder a la salvación. La iglesia tiene que ser sal, pero la iglesia también tiene que ser luz e impactar e iluminar a este mundo que está en tinieblas sin Cristo Jesús. Dale un aplauso a Dios bien fuerte que esta mañana, si recibes esta palabra. Permítame terminar con esto.
¿Cómo puedo yo ser sal y cómo puedo ser luz? En la práctica, ¿qué significa? ¿Qué puedo hacer? Le voy a dar 3 maneras principales muy fáciles a través de las cuales usted y yo podemos ser sal y ser luz, impactar a aquellos. Número 1, el pastor lo hizo con nosotros hoy: interceder por las almas perdidas. Usted tiene familiares perdidos. Todos tenemos familiares que están en el pecado, y si no oráramos por ellos, no les amamos realmente. Pero lo principal, lo primero que tenemos que hacer es orar, interceder por esas personas. Así como Moisés, Dios le dijo: Moisés, quítate, voy a quitar a este pueblo rebelde, voy a levantarte un pueblo nuevo. Y Moisés no se cruzó de brazos, no, él fue proactivo, él fue un factor de cambio, un factor de transformación, porque digo: no, Señor, este pueblo sí ha pecado, ha hecho cosas tremendas, pero Señor, te ruego que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora a mí de tu libro. Moisés se puso en el medio a interceder por el pueblo que le había fallado a Dios. Dios dijo en Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Estimado hermano, aunque el pecado a veces ha entrado en la familia, aunque el pecado ha entrado en nuestra ciudad, en nuestros países, aunque políticamente las naciones se van corrompiendo, la iglesia tiene la responsabilidad de pararse ahí y hacer vallado, interceder a Dios que tenga misericordia por nuestras naciones. Y yo creo muchísimo en el poder de la oración, porque la Biblia, que no miente, que no se equivoca, me promete que la oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya. Grandes cosas puede hacer Dios por tu familia si clamas por ello. Grandes cosas hará Dios por este pueblo, como dice la canción. Grandes cosas puede hacer Dios en un hijo perdido, en un familiar perdido, cuando alguien clama a Dios por misericordia, para que la gracia del Señor le alcance. Número 2, la predicación de la palabra. Y cuando digo predicación, me refiero tanto al evangelismo, predicarle el evangelio a un perdido, como a la palabra también de amonestación a alguien que anda mal. La iglesia tiene tanto que predicar a los perdidos como amonestar con la palabra y decir: el pecado te ha llevado aquí, pero la palabra dice esto: sin santidad nadie verá al Señor. Dios prometió que su palabra nunca regresa a Él vacía. Y cuando usted predica la palabra, dice la Biblia, dice esto: usted está haciendo sal y está haciendo luz en su barrio, su vecindario, su familia y su comunidad. Pablo le ordenó a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo. No te preocupes, Dios hará la obra. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia que es sal, la iglesia que es luz, es la iglesia que, aunque el pariente esté perdido, le dice: estás perdido, te puedes perder sin Cristo. La Biblia dice esto: ven y busque a Cristo. Y número 3, y termino con esto: podemos ser sal, podemos ser luz y podemos ser un factor de cambio y transformación en nuestra comunidad. ¿Sabe usted cómo? Dando testimonio de Cristo en nosotros. En el pasaje que leímos hoy, Jesús termina, por lo menos esa sección de en el Sermón del Monte, por lo menos esta sección que habla de la sal y la luz, termina así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestro testimonio es un mensaje sin palabras. Pablo dijo: nuestras cartas son vosotros. Nuestro testimonio habla a veces más que las palabras. No significa que hay que callarse, obviamente no, pero el testimonio tiene que ir acorde a lo que predicamos. ¿Sabes un consejo que el apóstol Pedro le dio en su primera carta a las hermanas que se habían convertido y estaban casadas ya con un inconverso? Les dijo:
Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, note esto como la conducta, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, los incrédulos, sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En otras palabras, la conducta, cuando el esposo impío, incrédulo, ve que su esposa es alguien que honra a Dios, que hace lo que la Biblia manda, el testimonio de esa hermana, o en casos distintos, puede impactar a esa persona a través de su testimonio. El cristiano ha sido llamado a influenciar al mundo. Influenciar al mundo. Hoy en día hay presión en todas partes, en televisión, redes sociales, para que la iglesia se acomode al mundo. Pero conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. El mundo se está perdiendo. El mundo sin Cristo necesita salvación. Se dice que más del 29% de la población mundial, 2.100 millones de personas, se cree que nunca han oído del evangelio, nunca saben, nunca han oído acerca de Jesús. La gente está embarrada por el pecado y recibiendo las consecuencias del pecado. Pero la iglesia, Dios la ha puesto como una luz que no se esconde, sino una luz que se pone en alto. Una luz que alumbra a los que están en tinieblas. Una luz que no deja que la verdad se corrompa. Una luz que dice: Cristo viene pronto, arrepiéntete y búscalo aquí y ahora. Una luz que no solamente conserva la verdad como sal que es, sino que ilumina a todos los que están en casa. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios bendiga a tus vecinos, que Dios bendiga a tus compañeros de trabajo, y que cada uno de nosotros hoy optemos por no ser de una actitud pasiva, sino que seamos factores de cambio donde quiera que vayamos. A cada persona que vemos, Dios te bendiga, Cristo te ama. Al familiar que está perdido, orar por el Señor, sálvalo, tráelo como tú quieras traerlo, hazlo, pero tráelo, Señor, que se arrepienta, clamando y dando testimonio de que somos cristianos y de que lo que Cristo ha hecho en nosotros lo puede hacer también en esa persona. Dale un aplauso al Señor en esta mañana, tarde, y ponte de pie conmigo, por favor. Aleluya.